Vamos a hacer un resumen de lo visto hasta ahora eh, con otro sistema. Ustedes ya tienen el material para que puedan ir asimilando y viendo cuáles fueron los puntos que se dieron. Comenzamos definiendo a la farmacología como la ciencia que estudia las drogas y también dimos una definición para droga o fármaco, que es su sinónimo, como todo agente químico que tiene acción sobre los seres vivos. La farmacología tiene varias ramas, que son la farmacognosia, que estudia el origen, los caracteres, la estructura anatómica, la composición química de las drogas naturales de los reinos animal y vegetal. La farmacodinamia, que se encarga de conocer la acción de las drogas sobre los organismos vivos, o sea, su acción farmacológica. La farmacocinética, que estudia lo que se llama ADME, absorción, distribución, transformación, metabolismo y excreción de las drogas. La farmacotecnia, que se ocupa de la preparación de las drogas para su administración al paciente. La farmacoterapia, que es el arte de aplicar los medicamentos y otros medios para el tratamiento de las enfermedades. Y la toxicología, que es el estudio de los venenos. Las drogas tienen diversos orígenes. El principal es el natural. Todas las drogas se obtuvieron en un primer momento de las plantas, pero para poder hacer que su administración sea por una vía más favorable o para que tenga menos efectos colaterales o darle algún beneficio mayor, es que se puede tomar su estructura química original y realizar una modificación sobre ella, y entonces la droga pasa a ser semisintética. Si no se utiliza desde la planta con una modificación y se conoce la estructura química, se la puede preparar absolutamente en un laboratorio por síntesis, y entonces las drogas se llaman sintéticas. Las drogas tienen características especiales que se llaman acción y efecto. La acción es la modificación que una droga produce de las funciones del organismo, y el efecto o respuesta a una droga es la manifestación de la acción farmacológica, que puede apreciarse con los sentidos del observador o con aparatos sencillos. Respecto a la acción, también podemos decir que existen 5 tipos de acción, que son la estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y las drogas que se usan en quimioterapia, refiriéndonos a quimioterapia como la línea de los antibióticos. La estimulación es el aumento de la función de las células, la depresión es la inhibición o la disminución de la función, por ejemplo, los anestésicos. La irritación es una estimulación violenta que produce una lesión que termina en una inflamación. El reemplazo es la sustitución de una secreción que falta en el organismo por la hormona correspondiente, por ejemplo, el uso de insulina en la diabetes. Y las drogas quimioterápicas son las que, introducidas en el organismo, pueden atenuar o destruir los microorganismos productores de infecciones sin producir efectos notables sobre el huésped. Y estas drogas de acción antiinfecciosa se denominan antibióticos, y un ejemplo de ellos es la penicilina. Respecto a los factores que modifican esta acción farmacológica, son 9. El primero es la dosis, o sea, la cantidad de droga que se debe administrar en un ser vivo para producir un determinado efecto. Pero las dosis también varían por algunos factores como el peso corporal, la edad o el sexo. Y también hay drogas que se denominan de origen difásico, porque pueden producirse efectos opuestos con distintas dosis.
Por ejemplo, la atropina, que es una droga antiespasmódica y midriática, en pequeñas dosis produce bradicardia y a dosis mayores produce taquicardia. Respecto a la absorción y excreción de las drogas, la absorción y por lo tanto la acción va a depender de cuánto se absorba, por lo que la acción varía en su intensidad proporcionalmente a la velocidad de absorción. Respecto a las vías de administración, la administración intravenosa de los fármacos produce los efectos más rápidos y potentes porque alcanzan inmediatamente una concentración elevada en la sangre para pasar a los tejidos. La vía de administración puede hacer variar cualitativamente la acción farmacológica. Por ejemplo, el sulfato de magnesio administrado por vía oral provoca diarrea, mientras que administrado por vía intravenosa produce una depresión del sistema nervioso central. Veamos el tiempo de administración. Se sabe que la absorción en el tracto digestivo es más rápida en ayunas que después de la comida. También es importante el momento del día en que se realiza la administración, porque, por ejemplo, un hipnótico, o sea, una droga que produce sueño, tiene menos efecto durante las horas del día que durante la noche. En cuanto a los factores individuales, tenemos que tener en cuenta que no todos los individuos reaccionan de igual manera ante una droga. La influencia de los estados patológicos es muy importante, porque ciertos estados patológicos son capaces de modificar la respuesta medicamentosa, alterando la absorción o excreción de la droga. Por ejemplo, en las diarreas, con un tránsito intestinal acelerado, la absorción de los fármacos en el tracto digestivo está disminuida y por lo tanto su acción cuando se administran por boca es menor. Respecto a los últimos factores, que son tolerancia y taquifilaxia, intolerancia e idiosincrasia y alergia, todos son una respuesta exagerada del individuo al responder a la dosis ordinaria de una droga. La tolerancia tiene carácter duradero y puede extenderse a otras drogas químicamente relacionadas con ellas y hablamos de tolerancia cruzada. También se conoce el término de tolerancia adquirida, que es la que se produce en un individuo por el empleo continuado de una droga y que se caracteriza por la necesidad de un aumento progresivo de la dosis para producir este efecto determinado. Este aumento en la dosis puede terminar en una adicción con el empleo continuado y una dependencia psíquica y física. La taquifilaxia es un fenómeno de tolerancia, pero que a diferencia de la tolerancia se desarrolla rápidamente y también es rápidamente reversible. Respecto a intolerancia e idiosincrasia. La intolerancia es una respuesta muy exagerada de un individuo a responder a la dosis ordinaria de un fármaco con una desviación cuantitativa de la respuesta cuya calidad no cambia. Es decir, la respuesta es exagerada en cantidad, mientras que la idiosincrasia es una respuesta normal cualitativamente diferente de los efectos farmacológicos característicos de la droga y que se produce en la gran mayoría de los individuos. Tiene que distinguirse la idiosincrasia de la alergia medicamentosa, porque la alergia es una respuesta normal completamente diferente de la acción farmacológica de una droga, que tiene como mecanismo una acción inmunológica. Ya hablamos de acción. Para que las drogas ejerzan su acción es necesario que se unan a estructuras químicas especiales que se denominan receptores. Se encuentran en un lugar de la célula que se conoce como biofase, o sea, es el material celular donde ocurre la acción. Con el nombre de receptores se designan las estructuras moleculares situadas en la biofase, generalmente en la superficie o bien en el interior de la célula efectora, con las cuales reacciona la
la droga para producir una respuesta determinada, que puede ser local, sistémica o general, o indirecta o remota. La local se produce en el lugar de aplicación de la droga sin que penetre en la circulación. La sistémica o general se verifica después de la penetración de la droga en la circulación, o sea, una vez que se ha absorbido, y su efecto se manifiesta en distintos órganos. Mientras que la indirecta o remota es la acción que se ejerce sobre un órgano que no está en contacto con la droga, que no tiene afinidad con ella. La mayoría de los medicamentos tienen acciones preponderantes sobre ciertas estructuras y mucho menores sobre otras, aunque una vez absorbidas dichas drogas, todos los tejidos del organismo pueden quedar expuestos a la misma concentración. Este fenómeno se conoce con el nombre de selectividad, pero existen algunos fármacos que modifican las funciones de la célula de forma tal que las mismas no se recuperan una vez que la droga deja de estar en contacto con aquellas. Y entonces acá estamos hablando de una acción irreversible. La selectividad de las drogas se debe a la presencia de agrupaciones químicas situadas en las células que tienen afinidad por los fármacos y que se denominan receptores. La mayoría de las drogas activas y potentes que actúan a pequeñas dosis, como la adrenalina o la atropina, lo hacen debido a la presencia de grupos químicos especiales que les permiten combinarse con receptores celulares también especiales, y se dice entonces que dichas drogas son de acción específica. Y esta acción farmacológica es propia para cada una de ellas o para cada grupo de fármacos que posea los mismos radicales químicos. Pero existen drogas de diferente estructura química con acciones farmacológicas similares entre sí, en cuyo caso se acepta que dichos efectos no se deben a la presencia de grupos químicos especiales ni de receptores, sino que se trata de un mecanismo físico. Se dice que estas drogas son de acción no específica. Es el caso del ciclopropano, el éter dietílico y el cloroformo, que son anestésicos, cuya estructura y funciones químicas son diferentes. Ahora, hasta acá hablamos de droga, una sola. Pero ¿qué pasa cuando se asocian las drogas? Y vemos los conceptos de potencia y eficacia. La de sinergismo con sus ventajas y de antagonismo. La potencia de una droga con respecto a otra es la relación entre las dosis que deben suministrarse para producir un efecto determinado, mientras que la eficacia de una droga es el efecto máximo que produce la misma con respecto a otra de acción farmacológica análoga o semejante. Un ejemplo son los diuréticos. Por ejemplo, la hidroclorotiazida es 10 veces más potente que la clorotiazida. Por lo tanto, si yo necesito 10 gramos de clorotiazida para eliminar 1000 mililitros de orina, si utilizo la hidroclorotiazida, necesitaré 10 veces menos, o sea, 1 gramo elimina 1 litro de orina. Pero llega un momento en el que necesito aumentar esta eliminación y estas drogas no lo consiguen. Entonces uso otro diurético que es la furosemida, por ejemplo, que tiene la capacidad de eliminar mayor volumen de orina excretada. Respecto al sinergismo y al antagonismo, se trata de acción combinada de drogas. El sinergismo es el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra conjuntamente. Y puede ser de 3 tipos. El primero, cuando la respuesta farmacológica es igual a la suma de sus efectos individuales, se trata de un sinergismo de suma o aditivo. El segundo es el sinergismo de potenciación. En este caso, la respuesta es mayor
a la que corresponde a la suma de sus acciones individuales. También se llama sinergismo propiamente dicho. Y existe un tercer caso que es el sinergismo de supersensibilidad o de facilitación, en el que una droga inactiva en un sentido es capaz de aumentar la respuesta farmacológica de otra droga que es activa en dicho sentido. Por ejemplo, la adrenalina o epinefrina tiene una acción vasoconstrictora y la lidocaína acción de anestésico local. La lidocaína tiene un tiempo de vida medio muy corto, por lo que se asocia con la epinefrina que produce la vasoconstricción para que le permita permanecer más tiempo en el sitio de acción y prolongar con ello la anestesia o analgesia local. Pero tienen ventajas hacer esto de asociarlos. Por ejemplo, cuando se asocian analgésicos cuyos efectos adversos principalmente se dan a nivel digestivo, provocando úlceras, podemos utilizar la mitad de las dosis de dos analgésicos, con lo que también tendremos disminuida la cantidad de efecto adverso a nivel digestivo. Por ejemplo, asociamos diclofenac con paracetamol en dosis menores y tenemos mayor protección gástrica. También podemos asociar dos drogas nos permite que usando una que tiene un tiempo de vida corto, pero acción inmediata, con otra que tiene un tiempo de vida más largo, pero acción más retardada, podemos comenzar la acción en el momento y prolongarla en el tiempo. Un ejemplo de esto es el Nero 40. El Nero 40 es la asociación de dos azúcares que se usan en los cólicos vesiculares, biliares, en todo lo que sea sobre músculo liso. Esta asociación de dos azúcares tiene uno de ellos que comienza a actuar a los 2 a 3 minutos, pero no vive más de 20 minutos. Y el otro comienza a actuar a los 20 minutos y se prolonga su vida hasta 8 horas. Entonces tenemos una acción antiespasmódica inmediata y sostenida en el tiempo. El antagonismo es lo contrario del sinergismo. El antagonismo es la asociación de dos drogas para disminuir o anular la acción de una de ellas. Por ejemplo, la cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso central, tiene como antagonista el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central. Repasamos lo que es la farmacología del sistema nervioso central y dentro de esto, del sistema nervioso, perdón, y dentro de esta vamos a ver las drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central con dos de las acciones que son la depresora y la estimulante y las drogas que actúan a nivel del sistema nervioso periférico con dos de las acciones que son la de analgesia o anestesia y la de bloqueante neuromuscular. El sistema nervioso pone en relación al organismo del individuo con los procesos del mundo exterior e interior y comprende dos grandes partes que son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El somático relaciona al individuo con el medio externo y a su vez está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, mientras que el sistema nervioso autónomo se refiere a la inervación de las vísceras y lo que hace es ajustarse con el medio interno. Los depresores del sistema nervioso central son las drogas que disminuyen la actividad de los diversos centros nerviosos y según este grado de depresión vamos a obtener distintas patologías. Por ejemplo,
La anestesia general es la pérdida de la sensibilidad, de la conciencia y de la motilidad en forma reversible. Recuerden el concepto de reversibilidad. ¿Y cuáles son los anestésicos que ya vamos a ver? La hipnosis es un estado de sueño producido por drogas hipnóticas. La sedación es la atenuación de la hiperexcitabilidad nerviosa con apaciguamiento del paciente, y las drogas que producen sedación se llaman sedantes. En general, los sedantes con dosis mayores poseen acción hipnótica. Verán que estamos viendo de drogas que producen mayor grado de depresión a las que producen menor grado de depresión del sistema nervioso. Las drogas tranquilizantes poseen una acción calmante de la hiperexcitabilidad psíquica, con poca o ninguna tendencia al sueño y sin oscurecimiento de la conciencia. La analgesia es el alivio del dolor y las drogas que la producen se llaman analgésicos. La hipnoanalgesia es un contracto de hipnótico y analgésico. Son drogas que producen sueño y analgesia. Son drogas también que pueden provocar adicción, por lo que se llaman analgésicos adictivos. Las drogas que producen la supresión de las convulsiones se llaman anticonvulsivantes. Un ejemplo son los antiepilépticos. Y las drogas que producen relajación muscular central son las que actúan en el síndrome de Parkinson, también denominadas agentes antiparkinsonianos. Debemos hacer una distinción entre los dispersos términos de anestesia. La anestesia general o narcosis es un estado reversible de depresión del sistema nervioso central caracterizado por la pérdida de la sensibilidad y la conciencia, así como de la actividad refleja y de la motilidad. Las drogas que la provocan se denominan anestésicos generales. La anestesia quirúrgica es un grado de depresión del sistema nervioso suficiente para permitir las intervenciones quirúrgicas. Acá hay inconsciencia y relajación muscular convenientes. La anestesia de base o narcosis basal es la administración de una droga con el fin de provocar un estado de sueño o inconsciencia, faltando la relajación muscular conveniente, por lo que no puede realizarse el acto quirúrgico. Los anestésicos generales se clasifican en dos grandes grupos: los anestésicos generales por inhalación y los anestésicos generales por vía intravenosa. Dentro de los anestésicos generales por inhalación tenemos dos tipos también: los que son líquidos y los que son gases. Entre los líquidos volátiles se encuentran el éter y el halotano, y entre los gases anestésicos encontramos al óxido nitroso. Un ejemplo de anestésicos generales por vía intravenosa, que son anestésicos no volátiles, principalmente los barbitúricos, tenemos el tiopental sódico, o conocido también como pentotal. El proceso reversible de la anestesia general comprende 4 periodos. El periodo 1 de analgesia comienza con la primera administración del anestésico y termina con la pérdida de la conciencia. En este periodo se experimentan mareos, se pierde la sensación del dolor, por eso se llama periodo de analgesia, pero no se pierde el tacto y otros sentidos. Y dicho fenómeno recibe aplicación en la analgesia obstétrica para alivio de los dolores de parto. En este periodo también un rasgo importante a destacar es que se produce la amnesia. En el periodo 2, que también se llama de excitación o delirio, comienza donde termina el anterior, o sea, comienza con la pérdida de la conciencia y termina en el periodo siguiente, que es la anestesia quirúrgica. Y se evidencia porque acá la respiración ya se hace regular y rítmica, aunque al comienzo existen movimientos de miembros, hay lucha, risa, llantos, gritos, cantos, juramentos, para recién después la respiración esta que era rápida e irregular, con una pupila que se dilata, con taquicardia y muchas veces aumento de la presión arterial, pueda terminar en una respiración regular.
En el periodo 3, que se llama de anestesia quirúrgica, comienza con la regularización de la respiración y la pérdida del reflejo palpebral y termina con la aparición de la parálisis respiratoria. En este periodo el paciente ya está tranquilo, los reflejos desaparecen, se pierde totalmente la sensibilidad y la temperatura corporal desciende gradualmente. El periodo 3 se divide en 4 planos según la profundidad de la anestesia. Recuerden que estamos hablando de la depresión del sistema nervioso y es en el plano 3 en el que normalmente se debe hallar el paciente para una intervención quirúrgica, puesto que hay relajación muscular. Una droga que sinergiza con los anestésicos que actúan a nivel del sistema nervioso central son drogas que actúan a nivel del sistema nervioso periférico, como los relajantes musculares, porque si se asocia a un relajante muscular puede evitar llegarse al plano 3 del periodo 3 y realizarse la intervención quirúrgica en el plano 2 del periodo 3. El periodo 4 se denomina de parálisis vulvar y comienza con la detención de la respiración y termina en el paro cardíaco, o sea, en la muerte. Cabe recordar que al cesar la administración del anestésico general, como se trata de un proceso reversible, el paciente pasa por los periodos descriptos pero en sentido inverso. Algunas veces se produce un corto periodo de excitación, pero luego se produce un efecto hipnótico y el enfermo duerme durante algunas horas. Cabe aclarar también que existe sinergismo con drogas depresoras centrales y con drogas curarizantes con varios anestésicos, como por ejemplo el enflurano y el alotano. Si el paciente fuera anestesiado con alotano y consume fenitoína como anticonvulsivante, puede aparecer toxicidad a la droga. También debe evitarse el uso de adrenalina y de propranolol con los anestésicos generales por inhalación. Si se produce hipotensión con el uso de estos anestésicos, puede ser intensa si se administra junto con drogas antihipertensivas. Algunos antibióticos nefrotóxicos administrados con anestésicos como el metoxiflorano pueden producir lesiones renales graves. También hay que, como dato, existe un sinergismo evidente entre el óxido de nitroso con el anotano, o sea, un agente anestésico por inhalación y un agente anestésico por vía intravenosa. En el sistema nervioso periférico vemos dos tipos de drogas, los anestésicos locales y los bloqueantes neuromusculares. La anestesia local es la supresión de la sensibilidad, especialmente la dolorosa, en una determinada región del organismo. Y los agentes que afectan a la motilidad se llaman bloqueantes neuromusculares o también drogas curarizantes o relajantes musculares periféricos o también relajantes musculares propiamente dicho y actúan principalmente interrumpiendo el impulso desde el nervio hacia el músculo esquelético. Los agentes con esa acción se denominan bloqueantes neuromusculares y son los que recién les dije que pueden asociarse con agentes depresores del sistema nervioso central como los anestésicos para producir sinergismo. Las drogas anestésicas bloquean la conducción nerviosa cuando se aplican localmente y así puede lograrse anestesia por aplicación de la solución anestésica a las mucosas y hablamos de anestesia superficial o tópica. Se la puede inyectar debajo de la piel o en la misma y se habla de anestesia por infiltración. Se la puede inyectar en la vecindad de los troncos nerviosos para anestesiar una región y estamos hablando de anestesia troncular regional. También puede hacerse anestesia epidural o peridural
cuando se hace la anestesia troncular de los nervios raquídeos en su salida a nivel de L3 y L4 o por inyección en el espacio subaracnoideo y en este caso ya se trata de anestesia raquídea. Las principales drogas son derivadas de la cocaína droga natural, y los más usados son el clorhidrato de procaína, el clorhidrato de lidocaína, conocido como silocaína, el clorhidrato de mepivacaína, oxetacaína, benzocaína, etc. La adición de adrenalina o epinefrina a las soluciones anestésicas locales prolonga e intensifica la acción de estas últimas debido a su efecto vasoconstrictor. El segundo grupo de drogas que se ve a nivel del sistema nervioso periférico son los agentes bloqueantes neuromusculares o drogas curarizantes o curarimiméticos o curariformes, que lo que hacen es provocar parálisis y relajación muscular. La droga más usada hoy de origen sintético es la succinilcolina, pero existen otro tipo de drogas como el becuronio o el pancuronio que también se utilizan. Su principal empleo está en la anestesia quirúrgica porque produce relajación de los músculos de la pared abdominal, lo que recién les decía permite efectuar intervenciones quirúrgicas dentro del plano 2 y a veces en el 1 del periodo 3 para evitar mayor depresión del sistema nervioso. Hay que tener cuidado que como es depresión muscular también deprime la musculatura de la respiración, por lo que hay que estar atento a la función respiratoria del paciente.